Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de sol, sonrisas y por supuesto mucho salseo. Hoy amigos tenemos un tema jugoso, un tema que sé que les va a encantar, porque a todos nos gusta un buen chisme, ¿verdad? Y si ese chisme involucra a Kerem Bürsin, uno de nuestros galanes turcos favoritos, y a la bellísima Hande Erçel, la cosa se pone aún más interesante. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado rondando por ahí, un tema que ha generado muchísima conversación entre los fans de Love is in the Air y en general, entre los amantes de las novelas turcas. ¿Y es que, recuerdan el título? Kerem Bürsin revela que quería antes de la boda y es Hande. Sí amigos, así como lo escuchan. Antes de que la boda terminara, Kerem Bürsin, nuestro Kerem, reveló algo. Y ese algo, esa revelación involucra a Hande, su CEO protagonista y, durante un tiempo, su pareja sentimental. Antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, quiero recordarles algo muy importante: si son nuevos por aquí, suscríbanse. Suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subo, porque prometo que siempre habrá contenido fresco, interesante y por supuesto mucho chismecito. Ya saben, aquí nos gusta mantenernos al día con las últimas noticias del mundo del entretenimiento, y especialmente con todo lo que pasa en Turquía. Así que suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. No se van a arrepentir. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Todos sabemos que Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron, en su momento, la pareja soñada de muchísimos. La química que tenían en pantalla en Love is in the Air era palpable, y cuando esa química trascendió a la vida real, la emoción fue máxima. Los fans enloquecieron, las redes sociales explotaron, y todo el mundo estaba pendiente de cada foto, de cada declaración, de cada gesto entre ellos. Parecían perfectos el uno para el otro y durante un tiempo lo fueron. La relación entre Kerem y Hande fue intensa, apasionada y, como suele ocurrir en estos casos, también estuvo llena de rumores y especulaciones. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, se encargaron de alimentar la conversación. Pero, ¿qué quería Kerem antes de que la relación, o lo que se conocía de ella, llegara a su fin? ¿Qué era eso que tanto anhelaba? Bueno, para responder a esta pregunta, tenemos que bucear un poco en las entrevistas, en las declaraciones que ambos hicieron durante el tiempo que estuvieron juntos. Tenemos que analizar el contexto, las palabras y tratar de desentrañar lo que realmente estaba sucediendo. Y aquí es donde entran los detalles que vamos a compartirles. No es un secreto que la relación entre Kerem y Hande fue muy intensa y mediática. Los paparazzi los perseguían a todas partes y cualquier salida, cualquier evento se convertía en noticia. Pero a pesar de toda esa atención mediática, siempre hubo un cierto hermetismo por parte de ambos. No eran de los que compartían cada detalle de su vida privada en las redes sociales. Guardaban celosamente su intimidad. Sin embargo, a través de pequeñas declaraciones, de sutiles indirectas, de entrevistas estratégicas, pudimos ir armando un rompecabezas. Y ese rompecabezas, amigos, nos revela algo interesante sobre lo que Kerem Bürsin quería, o tal vez, lo que esperaba, antes de que la relación con Hande llegara a su fin. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el contexto. Cuando Kerem y Hande comenzaron su relación, ambos estaban en el punto álgido de su fama. Love is in the Air era un éxito rotundo, y sus nombres resonaban en todos los rincones del mundo. Esto obviamente trajo consigo una gran cantidad de trabajo, de compromisos, de viajes. Las agendas estaban llenas, y el tiempo para ellos mismos, para estar juntos, se reducía considerablemente. Ahora, retrocedamos un poco en el tiempo. Recordemos algunas de las entrevistas que Kerem dio durante el tiempo que estuvieron juntos. En varias ocasiones, Kerem habló sobre la importancia de la estabilidad, de la tranquilidad, de tener un hogar. De hecho, en una entrevista en particular, Kerem fue preguntado directamente sobre sus planes de futuro, sobre qué era lo que buscaba en una relación. Y su respuesta, amigos, fue bastante reveladora. Kerem, con su característico encanto y sinceridad, respondió que lo que más deseaba era construir una base sólida, una familia. Habló sobre la importancia de la comunicación, del respeto, de la complicidad. Mencionó que quería una pareja que fuera su mejor amiga, su confidente, su compañera de vida. Y por supuesto expresó el deseo de formar una familia, de tener hijos. Ahora, ¿qué significa esto en el contexto de su relación con Hande?
Pues amigos, todo apunta a que Kerem, antes de que la relación llegara a su fin, anhelaba construir algo duradero, algo que trascendiera la fama y la atención mediática. Quería una relación sólida, con raíces profundas, donde la confianza y el amor fueran los pilares fundamentales. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué la relación no llegó a buen puerto? Pues, amigos, las razones pueden ser muchas. La vida de los famosos, como ya sabemos, no es fácil. La presión mediática, las agendas apretadas, las diferencias de carácter. Todo esto puede pasar factura. Es posible que, a pesar de los sentimientos, las circunstancias no fueran las ideales para construir esa familia que Kerem tanto anhelaba. También es importante destacar que Hande en ese momento estaba en un momento de su carrera muy importante. Estaba en la cima, con mucho trabajo y con muchos proyectos por delante. Tal vez, en ese momento de su vida, las prioridades no coincidían con las de Kerem. Tal vez, Hande aún no estaba lista para dar ese paso. Y por supuesto, no podemos olvidar que las relaciones son cosas de dos. Es posible que a pesar de los esfuerzos de ambos, la chispa, la conexión, se haya ido apagando con el tiempo. Es posible que hayan surgido diferencias irreconciliables. O simplemente que el amor se haya transformado en otra cosa. Lo cierto es que aunque no sepamos a ciencia cierta qué fue lo que pasó, las declaraciones de Kerem nos dan una pista sobre lo que él quería, sobre lo que esperaba. Quería una relación estable, duradera, basada en el amor y la confianza. Quería construir una familia. Y es muy probable que Hande en ese momento fuera parte de ese sueño. Pero como suele ocurrir en la vida, los planes cambian, las circunstancias evolucionan, y las relaciones pueden tomar caminos diferentes. Lo importante es recordar que cada persona tiene sus propios deseos, sus propias expectativas, y que a veces, aunque el amor esté presente, las cosas simplemente no funcionan. Es importante recordar que aunque no se haya concretado lo que Kerem quería, eso no significa que el amor no haya existido. Significa que por alguna razón, las cosas tomaron otro rumbo. Y eso, amigos, es algo que debemos respetar. Después de la ruptura, tanto Kerem como Hande han seguido adelante con sus vidas, cada uno por su lado. Ambos han tenido nuevos proyectos, nuevas relaciones. Y aunque los fans sigan soñando con una reconciliación, lo más importante es que ambos sean felices. Así que, resumiendo un poco, Kerem Bürsin, antes de que la relación con Hande Erçel llegara a su fin, quería algo muy claro, una relación estable, basada en el amor, la confianza y la posibilidad de formar una familia. Quería construir un futuro sólido junto a Hande. Pero por diversas razones, ese sueño no se concretó. Y eso, amigos, es la realidad de muchas relaciones. Espero que este vídeo les haya gustado. Espero que hayan disfrutado de este chismecito. A mí me encanta hablar de estas cosas. Y es que, ¿a quién no le gusta un buen drama romántico? Pero sobre todo espero que hayan aprendido algo, que hayan reflexionado sobre la complejidad de las relaciones humanas. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. De verdad, valoro mucho su tiempo y su apoyo. Y como siempre les digo, me encanta leer sus comentarios, me encanta saber qué opinan, qué piensan, qué les gustaría ver en futuros vídeos. Así que por favor, déjenme sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias. Me encanta interactuar con ustedes. Y no olviden, amigos, que si les gustó el vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos, con su familia, con todos aquellos que también sean fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel, o simplemente de los buenos chismes. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Aquí siempre hay contenido nuevo y emocionante. Un abrazo enorme para todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.